Hola, estamos complacidos de que este material llegue a tus oídos y sepas que es importante que nos ayudes a compartirlo. Esta es la tercera entrega de la serie de podcasts Cuídate Wayuu, Wayuu, Paimas y Rapa. En este espacio hemos compartido diferentes historias y reflexiones sobre lo que nos va dejando la pandemia en el pueblo Wayuu. Una vez más los acompaña Luis Fuenmayor, Wayuu de Piyeyu. Me siento muy agradecido por su sintonía en esta nueva historia. Bienvenidos. Alrededor de la pandemia se han generado muchos rumores que ya el virus se fue, que las vacunas no funcionan. Y en realidad lo cierto es que luego de 1 año y medio de convivir con el virus y ser testigos de cómo familias enteras han perdido a sus seres queridos, sabemos que no podemos descuidarnos frente a un enemigo común que sigue al acecho. Y el único rumor que debe importarnos es que hay que seguir cuidándose. Recuerden que si contraen la enfermedad deben asegurarse de tratar los síntomas. En medio de la pandemia muchas fueron las estrategias y acciones que se realizaron para poder ayudar a las comunidades. En esta oportunidad conversamos con Evelyn Acosta Gutiérrez, Wayuu lideresa y miembro de la Fuerza de Mujeres Wayuu. Hola Evelyn, es un placer que nos acompañes. Cuéntanos, ¿qué acciones han venido realizando en medio de toda esta crisis de la pandemia? Gracias Luis por esta invitación y a esta iniciativa. Un saludo a las comunidades Wayuu que nos escuchan. En el marco de esta pandemia, créeme que en un principio nos pensamos mucho teniendo en cuenta la realidad y las necesidades que se han venido agudizando por muchos factores en el territorio Wayuu y que en el marco de esta pandemia no fue ajena a esta agudización. En el marco de este análisis inicial que hicimos y de las muchas cosas pero pocos recursos, hicimos como 2 actividades concretas o 3 concretas. Una, el poder promocionar una campaña para apoyar a familias Wayuu con alimentos básicos, donde pudimos tener apoyo de organizaciones y amigos y amigas a nivel nacional e internacional. Esta campaña se lanzó por diferentes redes sociales y se tuvo una respuesta importante. Y se priorizaron en el marco de las comunidades primero propias y un poco en el sondeo que se hizo, se pudo llegar con unos mercados importantes y significativos para las comunidades que de alguna u otra forma pudieron apoyar por unos días a esta familia. Otras actividades que complementó esta campaña fue una alianza que tuvimos como organización Fuerza Mujeres Wayuu y la red de comunicadores del pueblo Wayuu, para poder hablar sobre qué es esto que se estaba presentando a nivel mundial llamado COVID o coronavirus en su momento. Este proceso de difusión, no solamente de contar qué era el coronavirus, qué era el COVID-19, cuáles eran las medidas preventivas, el aumento de casos que en principio se mantenía, se informaba, sino también contar realidades de las comunidades en el marco de esta pandemia. Y esta campaña se llamó La Guajira se protege. Y fue una experiencia significativa porque no solamente se pudo informar, sino también conocer realidades en el marco de una alianza entre 2 organizaciones, de que también Fuerza hace parte de la red de comunicadores Wayuu, pero eso fue importante. Trabajar unidos para contar realidades y apoyarnos en información. Irare sia sashin Evelyn esia te sutai wa yamen tuan le kare esia ore kari wa ne pia rupuna Wayuu tuma watta sari te organizaciones mnakar tuma ari huna e watta he hatin e ya hatin ph esia ya tuma te sotsen ka hie Wayuu ti ayasa e tara ka ho te yoto konama Wayuu esta ka ka chukwa tuan le ka hamak wai parencia Ora ka hamui hatin na huay pa Wayuu suria te su taras en nanay. Bueno Evelyn, desde tu posición como mujer Wayuu, defensora de los derechos humanos, ¿sientes que ha avanzado en algo para mejorar la calidad de vida de los Wayuu en este tiempo? Cuando
Una como mujer guayú o como parte de este pueblo se hace esta pregunta de que se ha avanzado en mejorar la calidad de vida del pueblo guayú. Piensa uno que no ha avanzado. Bueno, la fuerza tiene más de 14 años, yo todavía siento que no hemos avanzado en el marco de muchas cosas que quisimos en un principio, y es parte de esta realidad del pueblo que hemos querido cambiar o con un granito de arena contribuir. Yo siento que aún falta que se garanticen los derechos humanos y derechos fundamentales del pueblo guayú, aún falta muchas cosas, y esto se suma porque cada día más la realidad del pueblo guayú se ha venido agudizando. Una, en el marco de un cambio en el territorio, la dinámica de frontera ha influenciado mucho en el territorio guayú. Otra, el tema de pandemia. Otra, la agudización del conflicto armado en Colombia. El tema de la realidad también de los dos países, ¿no? Tanto de Colombia como Venezuela, siento que ha agudizado más la problemática y la no garantía de estos derechos. Shimai hasaya te kapurai mai squai pawayu mouria nai het sere kat makat nai het muha hirawakat nai het kasachi anta katsru puna wongmai mayai he yain tias pushwaya irap he na wayo yataka nas chiro na nokti hanai squai pawayu iraya hieyu irai toro ina et out kahawakat chiro anata squai pawayu mout punaya no hotsia het Shimi Wangwayu Yarashpiaru Punasa. Este virus es un experimento a nivel mundial. El mundo está aprendiendo día a día. Va a haber variantes, va a haber más muertos. Y esto nos invita a nosotros a seguir cuidándonos. Y si en estos momentos luchábamos por tener una vacunación, pues ya la tenemos. Analiza si en realidad la vacunación te pueda a ti favorecer. Yo en lo personal y en mi experiencia puedo decir que sí. No es lo mismo tener el virus con una dosis que sin nada. Eso sí, cada cuerpo es diferente, el virus actúa en cada persona diferente, el virus no va a actuar de forma igualitaria en el cuerpo pero en todos los seres humanos, y por eso también hay como desinformación y dudas. Agradecidos contigo, Evelyn, por tu participación, por acompañarnos en este espacio, y esperamos que se sigan abriendo estos espacios de diálogo, de aprendizaje, para que podamos conocer las realidades de nuestro pueblo. Para todos nuestros oyentes, tener presente que la decisión de vacunarse corresponde a cada persona, y desde la Fuerza de Mujeres Guayú y Oxfam hacemos un llamado mundial al acceso a la vacuna gratuita y universal para todos y todas. Pero ratificamos que es una decisión personal. De antemano agradecemos su amable sintonía. Pansare sai hamun muy carosture tu waskuha karahamun anasre tu hakuhishia namun guayu yara he yara yasa tihai wasou nanok tai wasou tu yoto korho achukwa guayamou punaya. Esta serie podcast es un trabajo colaborativo que realiza la Fuerza de Mujeres Guayú y Oxfam. Si quieres conocer más nuestro trabajo, búscanos en redes sociales @fuerzaguayú, @redguayú. Guayú, pa imahirra.